Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy tengo un invitado que considero muy especial por el gran trabajo que está haciendo en esta plataforma de YouTube. Él tiene un canal que se llama La Fe de la Iglesia. Su nombre es José Plasencia. Es un mexicano que vive en Estados Unidos y que hace tiempo pues sintió el llamado de Dios a hacer algo para extender el reino de Cristo a través de esta plataforma de YouTube y las redes sociales. El tema que él maneja es la apologética, un tema importantísimo. Yo aquí en este canal no me dedico específicamente a la apologética, pero es algo muy importante que yo recomiendo mucho a los católicos y por eso he invitado a José para que nos platique sobre la intención que él tiene al poner su canal La Fe de la Iglesia sobre lo que es la apologética y la importancia de este tema para los católicos hoy, no solamente en la relación o en el diálogo con aquellos que no pertenecen a la Iglesia Católica, sino también ahora necesitamos la apologética para dialogar, no para pelear, pero para dialogar con nuestros hermanos que están también dentro de la Iglesia Católica. Así es que el programa estará muy interesante, los invito a que se queden con nosotros. Bien, ya tenemos aquí en pantalla a José Plasencia. José, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, el tiempo que nos estás dando. Bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Y dónde te encuentras para que la audiencia sepa también? Hola, ¿qué tal, Padre Juan? Pues muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de acompañarle en este programa. Y bueno, como ya lo mencionó, mi nombre es José Plasencia. Me dedico a la apologética, particularmente con relación al protestantismo, ya que yo mismo fui protestante por 20 años como maestro, predicador, asistente de pastor y misionero. Y por la gracia divina, en 2016, junto con mi familia, entramos a la Iglesia Católica con una convicción que Dios instaló en nuestros corazones. Y bueno, estoy en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, donde vivo con mi familia y pues estamos contentos y deseosos de estar en la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, pues creo que vamos a tener una conversación muy interesante, José. Te invito a que nos pongamos en las manos de Dios para que el Señor ilumine nuestra conversación y que todo lo que digamos aquí sea para su gloria, para salvación de las almas, para bien nuestro y de los que nos están escuchando. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut enos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libra nos a malo. Amen. Sancta María, ora Ora pro pro nobis. nobis. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Sancte Micael Arcangele. Ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, José, pues estamos listos para empezar. Quisiera que, si estás de acuerdo, iniciemos profundizando un poquito más en ese proceso de conversión que tuviste. Cuéntanos, ¿tú naciste en familia católica o naciste en familia protestante? ¿Cómo fue tu formación protestante, tu proceso? Cuéntanos, eso es siempre interesante, escuchar el testimonio de alguien que descubrió o redescubrió la fe católica. Sí, voy a contar así la versión resumida, pero obviamente para los que a la postre quieran, digamos, escuchar la versión completa, está disponible en mi canal, que no lo mencioné, es el canal La Fe de la Iglesia, La Fe de la Iglesia, ahí está la versión completa, tanto de mi testimonio como el de mi querida esposa. Incluso recientemente publicamos uno donde estamos los dos de manera alternada contando nuestra historia de conversión. Pero la versión resumida es la siguiente. Nací, crecí en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México, en una familia católica. Era una familia católica practicante hasta cierto punto. Cuando llegamos a la adolescencia, en esa etapa mi familia atraviesa por un periodo muy turbulento de muchos problemas
y esto ocasionaría que en lugar de habernos acercado más al Señor, a la fe, a estar más sólidos en la iglesia, terminamos naufragando, ¿no? Naufragando de la fe. Pero sí, yo recibo los sacramentos. De hecho, del lado de mi papá, él viene de una familia muy católica de León, en Guanajuato, México. De hecho, mi tío, del lado de mi papá, ha sido sacerdote por alrededor de 50 años en León. Y incluso cuando el Papa Benedicto XVI visitó México, no recuerdo si fue por allá por el 2010, estoy tratando de recordar el año, visita México y a mi tío sacerdote le tocó cantar el salmo de la liturgia en la misa celebrada por el Papa Benedicto XVI. Entonces, sí, realmente sí crezco en una familia católica, recibo mis sacramentos, me enviaron al catecismo, me prepararon, recibo mi primera comunión, hice mi confesión, después fui confirmado también en la fe. Tengo bonitas experiencias, recuerdo mi maestra de catecismo, tenía realmente un corazón lleno del amor de Dios, se desvivía por explicarnos el significado y lo que iba a suceder cuando nosotros participáramos de la Sagrada Eucaristía por primera vez. Nos enfatizaba una y otra vez que se trataba del cuerpo de Jesucristo. Lo instaló de una manera tan fuerte en mi corazón y en mi mente, que recuerdo cuando participo de la Sagrada Eucaristía la primera vez, mi primera comunión. Recuerdo que fue un momento muy, muy solemne. Yo realmente, a pesar de mi corta edad, yo sí sabía que yo estaba siendo partícipe de algo sobrenatural, el cuerpo de Cristo, porque de eso se encargó bien la catequista, de enseñarnos eso. Cuando nos despidió, que se terminó el curso del catecismo, recuerdo que ella estaba triste, porque ella decía, yo quisiera seguirles enseñando más y más. Si ustedes piden permiso a sus padres y si ellos autorizan, ustedes pueden continuar viniendo y yo les voy a seguir enseñando. Recuerdo que ella terminó llorando en esa despedida. Éramos como unos 30 niños quizás. Y recuerdo que eso se quedó muy fuerte en mí. O sea que si algo puedo decir que yo comprendí bien, es que la Eucaristía era algo sagrado, que ahí estaba la presencia real de Jesucristo. Obviamente, ¿no? Aprendí los rezos, el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María, pero definitivamente lo que está bien fresco en mi mente hasta el día de hoy es cómo ella nos enseñó la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Después, en mi adolescencia, volviendo a esta etapa de turbulencia en mi hogar, pues en estos años mis padres se separan y yo adopto una rebeldía. Me volví desobediente, como que se creó una herida en mí y eso creó una cierta amargura, una rebeldía. Perdí el deseo de estudiar, no le hallaba sentido estar estudiando letras cuando en mi hogar el panorama era muy oscuro, era muy gris por lo que estaba sucediendo. Yo ya no quería estar en la escuela, desarrollé una aversión por la escuela. Terminé la secundaria, no supe cómo le hice para terminar, fue un milagro de Dios. Me forzaron a entrar a la preparatoria, entré, pero como fui forzado, no me interesaba, abandoné la escuela a los 16 años, abandono la preparatoria y entro en esta etapa difícil. Me hice fiestero, y andaba pues con los amigos en fiestas. No era un maleante ni nada de esto, pero tenía un vacío fuerte y andando a las fiestas con los amigos de irresponsable, pues comienzo a consumir alcohol y marihuana, cosa que jamás imaginé que yo iba a hacer, porque no estaba en mi radar ese estilo de vida, aunque la comunidad en la que crecí, pues sí, era una comunidad difícil, pero mi familia me había criado de una manera distinta, ¿no? Pero sí, termino en esto, por espacio de un año estoy viviendo de esta manera desordenada, en este estilo de vida fiestero, ingiriendo alcohol y marihuana. Fue como un año aproximadamente, pero en ese tiempo
llegué a tocar fondo, como se dice algunas veces, llegué a tocar fondo. Realmente me sentí descender en este pozo oscuro, ¿no? En una especie de caída espiral, lentamente, gradualmente, cuando me di cuenta ya estaba tirado en el suelo, sintiendo miserable vacío. Y resulta que tenía un vecino creyente, pero no católico, de la tradición pentecostal. De hecho, él estaba transicionando precisamente de la tradición pentecostal a la tradición bautista. Parece que estaban cambiando de ser pentecostales a ser bautistas, y en ese contexto um, recuerdo este día que estaba en mi hogar y sintiéndome vacío, miserable, cuando, no sé cómo explicarlo, padre, pero me sentía muy mal, pero muy mal. Yo ya estaba teniendo sentimientos y pensamientos, no voy a decir la palabra, pero ya no tenía ganas de vivir. No tenía ganas de vivir. Y esa tarde me paro, camino hacia el espejo, y cuando me veo en el espejo, cuando veo mi reflejo en el espejo, es como que si me vi a mí mismo a los ojos, y en ese momento como una especie de, en inglés usan la frase flashback, como que tuve un regreso, pero fue un regreso para contemplar mi vida en segundos. O sea, como que vi mi vida en segundos y vi mi miseria, vi mi condición precaria y mi necesidad espiritual. Y después de ese flashback, de ese momento, de esa memoria, así rápido me vino un pensamiento: Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Fue fue algo fuerte, fue algo poderoso. Me doy la vuelta, padre, salgo de mi hogar. Todo esto ocurre en Tijuana, México, 1998. Salgo de mi hogar y sentí la necesidad de ir con un ser humano que me hablara de Dios, algo de Dios. Fui con mi vecino, el que era pentecostal, era mi mejor amigo creciendo. Fui, le toqué la puerta y todo sorprendido, porque en ese tiempo, por mi rebelión, yo me aparté de él, ya no me quería juntar con él. Me abre la puerta, se sorprende, me dice: José, ¿qué está pasando? Y le dije: Esteban, se llama Esteban, le dije: Esteban, necesito ayuda, ya no puedo, necesito ayuda. Pásale, me invitó a pasar, me senté, parece que me estaban esperando, estaban sentados a la mesa con un cafecito, recién casados, sin hijos, y otra pareja también jóvenes, sentados a la mesa con un café. Me dicen: siéntate. Me siento, padre, y tuve una especie de confesión. Empiezo a confesar mis pecados, empiezo a decir: necesito a Jesucristo, porque eso sí sabía, Jesucristo era el Salvador y yo lo sabía, pero me rehusaba, y en mi rebelión lo hice a un lado. Y recuerdo que todos se quedaron impactados. Solo me dijo: José, creo que tú ya sabes lo que necesitas hacer. ¿Por qué no, ahí donde te encuentras, por qué no inclinas tu rostro y por qué no invocas a Dios? ¿Por qué no le dices a Dios eso que me acabas de decir? ¿Por qué no le pides perdón y le entregas tu vida a Dios? Y lo hice, padre. Lo hice. Esa noche no voy a decir que me cayó un rayo del cielo y que fui transformado en ángel, porque no sería decir la verdad, pero algo sí puedo decir. Esa noche algo sucedió adentro de mí. Ahora, como católico, entiendo que las gracias que fueron depositadas en mi alma por los sacramentos, cuando uno tiene ese arrepentimiento, esa conversión, esa disposición, esas gracias se activan. Ahora lo puedo explicar. En su momento no sabía ni qué me estaba sucediendo. Al día siguiente yo sabía que yo ya no era la misma persona. Y es así como llegué a la iglesia bautista, porque después mi amigo me visitó. Me enfermé en ese tiempo, padre, estuve enfermo. Todo sucedió como que al mismo tiempo. Me doy cuenta que estoy enfermo, fuertemente enfermo. Estuve encamado, estuve en cuarentena, y fue un tiempo de mucha reflexión, de mucha oración. Un amigo que no era creyente ni nada, pero él tenía una Biblia en su casa. Le dije: oye, tú tienes una Biblia. Cuando voy a tu casa yo veo que tienes una Biblia allí en tu casa. Él no sabía, padre, que tenía una Biblia. Dice: ¿Yo tengo una Biblia? Le dije: sí, la tienes ahí debajo de aquel mueble, debajo de la televisión. Yo cada que voy a tu casa siempre la veo a lo lejos. Me dice: sí, te la regalo. Pues es que a él no le importaba nada de Dios. Y me la regaló, padre. Y en esa cuarentena
eh, realmente fue cuarentena en todo el sentido, porque yo estaba tan débil que solo tenía fuerzas para tal vez pararme e ir al sanitario. Me llevaban la comida a la cama, realmente estaba en una condición así, pero todos los días me la pasaba leyendo, 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 particularmente los evangelios y las cartas paulinas. Me devoré el Nuevo Testamento yo creo que varias veces y estaba yo bañado en oración. No me sabía, no me sabía muchos rezos, pero yo siempre estaba abriendo mi corazón. Era como que Dios me estaba, no sé cómo decirlo, Padre, me estaba purificando. Pero a las 3 semanas llega mi amigo, me dice, José, ¿estás yendo a alguna iglesia o algo? ¿Vas a alguna iglesia? Le dije, no estoy yendo, es que no puedo, he estado aquí encamado. Me dice, ¿tú te animarías a ir conmigo? ¿Me acompañarías a ir a mi iglesia? Y le dije, pues sí, pues era mi mejor amigo. Aparte, pues Dios lo usó a él para que me dijera que necesitaba invocar a Dios. Y lo acompañé, padre, y fui. Era una iglesia pequeña, de tipo pentecostal, pero se estaban haciendo bautistas. Y gente sencilla, humilde, cantaban de Jesús, leían la Biblia, pasaba una persona, daba un sermón, y básicamente eso era, ¿no? Entonces, como yo no tenía las herramientas necesarias para rápido decir, a ver, aquí la gente es buena, pero falta algo, ¿no? Bueno, sí me di cuenta que no era católico, pero no me refiero a eso, sino que yo no supe cómo procesar la necesidad imperiosa de estar participando de la vida sacramental en la iglesia de Jesucristo. No supe cómo interactuar con eso. Me dejé abrazar por ellos, se portaron muy bien, muy sinceros, y sin mayor investigación, padre, me quedo. Y así fue como llego a la iglesia bautista. Permanecí en la iglesia bautista 20 años, gradualmente me fui involucrando desde maestro de niños, maestro de adolescentes, trabajar con el grupo de jóvenes. Después empecé a ayudar con los sermones una vez al mes. Después llego con otro misionero, me convierto en uno de sus ayudantes, abandono todo. Yo estudié una licenciatura en psicología, estaba recién graduado, pero como tenía el fervor y el deseo de servir a Dios con mis fuerzas, con mi vida, dejé todo para irme con este misionero. Dejé mi trabajo, dejé a un lado mi carrera, dejé la casa de mis padres y me voy a las montañas con este misionero a las afueras de la ciudad de Tijuana. Y para no hacer la historia más larga, perdón que me alargué, padre, pero... Está muy interesante, mira, todo nos ayuda ver cómo la gracia de Dios actúa en otros, porque a veces no somos capaces de ver cómo actúa en nosotros, y eso nos ayuda. Me ha encantado tu testimonio, me recordó un episodio de la vida de San Ignacio de Loyola, que tal vez lo conocen, ¿no? Él fue herido en una batalla, él quería ser un caballero, guerrero, y Dios aprovecha su convalecencia, que fue muy dolorosa, para que leyera también. Él leyó libros también que lo entusiasmaron con el seguimiento de Cristo. Entonces, todo sucede por gracia de Dios. Todo sucede por gracia de Dios. Dios nos da la dosis de cada cosa que necesitamos. A veces nos da una dosis de alegría, justo la medida justa que la necesitamos, de consuelo, a veces de dolor, de enfermedad, de prueba, pero nos va llevando y claro, la parte humana es importante en el sentido de que uno puede responder a esa oportunidad que Dios le da, o uno puede no responder. Tú pudiste haberte deprimido con esa convalecencia, pudiste haber leído otras cosas, pudiste haber estado viendo televisión y escuchando música todo el tiempo, pero respondiste a una gracia que se te dio. Entonces, muy interesante, te agradezco mucho. Continúa, por favor. Sí, entonces este lugar al que yo me fui era una especie de un complejo misionero, donde era un rancho, lo que en México llamamos un rancho, en otros países les llaman una quinta, algo así, ¿no? En las afueras de Tijuana, en las montañas, como yendo hacia la costa de Rosarito. Entonces, en este rancho, en este complejo, realmente cuando digo que dejé todo, realmente, literalmente dejé todo. Dejé todo para irme a vivir a un camión. Cuando digo a un camión, es que resulta que ellos tenían camiones, de esos camiones escolares,
que son muy comunes, ¿no? En los Estados Unidos, los camioncitos amarillos que uno ve, ¿no? Que llevan a todos los niños en la escuela, pues ellos tenían camiones transformados en dormitorios. Entonces, cuando yo dejo todo y me voy con el misionero, pues uno de esos camiones estaba partido a la mitad y la mitad de ese camión era mi cuarto. Entonces yo ahí comienzo, a pesar de que es en un contexto no católico, en un contexto protestante, comienzo a experimentar un desapego y perderle el amor a las cosas terrenales. Yo recuerdo, padre, yo llegué a ese lugar el primer día trajeado, yo solía andar siempre de traje, siempre encorbatado, con mis gabardinas y con mis zapatos siempre súper brillosos, y recuerdo que era un rancho polvoriento, como dirían algunos, y siempre cada 5 minutos me estaba limpiando los zapatos. Bueno, llego ahí, mi vida se transformó de una manera que más allá de los errores teológicos, de la doctrina propia de los bautistas, lo que yo en mi intimidad, en mi interioridad estaba viviendo, me estaba transformando, porque todo tenía que ver con el contexto de predicar, de enseñar, de ir, de hablar de Jesús, leer la Biblia, oración, y todo eso me empezó a cambiar para bien. Dicen que Dios puede escribir derecho aun cuando las líneas o los renglones están torcidos. Yo creo que Dios estaba escribiendo derecho a pesar de que yo no estaba en el seno de la Santa Iglesia Católica, y esto fue tremendo. A los años llegó una misionera, llegó una maestra misionera a este complejo misionero, que a la postre se convertiría en mi esposa. Así fue como después de unos años de haber llegado a este lugar, conozco a mi esposa, nos casamos, nos quedamos un año más sirviendo al lado de este misionero. Al siguiente año nos envían a comenzar una misión a San Diego, California, a una área que es casi 100% hispana, mexicana, en San Diego, y nos fuimos totalmente dependiendo de Dios. Recuerdo, padre, que nos querían enviar, porque ellos tienen un método donde vas y visitas iglesias para presentarles tu proyecto, por así decirlo, tu deseo de ir y comenzar una nueva iglesia, ¿no? Y nos querían mandar a hacer eso, y mi esposa y dijimos, no. Creemos que Dios nos está poniendo esto en el corazón y nos vamos a ir así sin necesidad de hacer todos estos protocolos. Vamos a depender de Dios. Yo sé que suena una locura, una hora mientras lo digo suena como una locura. Nunca nos faltó nada, absolutamente nunca nos faltó nada, pero ya Dios tenía sus planes, padre, porque cuando llego a este campo misionero me empiezo a dar cuenta de que había diferentes iglesias protestantes en este barrio, en esta comunidad, pero de diferentes denominaciones, y me di cuenta que yo simplemente era lo que yo quería hacer era como una denominación más de las tantas que ya existían en este lugar. Entonces yo dije aquí, ¿cómo está la cosa? Me empecé a ser más consciente de que lo que yo estaba tratando de hacer sería una opción más de tantas que ya existían en esta comunidad, porque estaban los presbiterianos, estaban los metodistas, estaban los bautistas misioneros, que son diferentes, están los pentecostales. Y yo dije, ¿cómo está la cosa? O sea, me empecé ya a preguntar el asunto de las denominaciones protestantes. Después ya no pudimos continuar ahí, padre, pero llegamos al norte de California. Y en el norte de California, como yo no pude continuar laborando como misionero, pues simplemente me puse a trabajar en servicio al cliente bilingüe. Gracias a Dios, como soy bilingüe, pues el trabajo en Estados Unidos, si eres bilingüe, tienes muchas puertas abiertas. Y rápido llegué, me acomodo, me pongo a trabajar, y en ese tiempo, padre, por accidente, por casualidad, estando en YouTube en el año 2012, me encuentro un video que decía conversión de Eduardo Verástegui, y me llamó la atención porque yo sí sabía quién era Eduardo Verástegui. Yo crecí con mis hermanas, ellas lo veían las novelas, y que cantaba y que era el super galán de aquel tiempo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, padre, y comienzo a ver su testimonio, y un testimonio fuerte, poderoso, pero lo que yo no entendía, padre, y me hizo un cortocircuito y no sabía cómo procesarlo, es que era católico.
porque yo había vivido por ya muchos años en un ambiente donde la premisa, lo que se asume, es que las conversiones no suceden en la Iglesia Católica, porque supuestamente la Iglesia Católica no es de Dios, se corrompió, no es la verdadera, pero de repente escucho el testimonio de este hombre, de Eduardo Verástegui, y dije, es que no puedo negar que lo que él está compartiendo, esto es obra del poder de Dios. Pero me salió lo protestante, padre, me salió lo protestante y dije, no. Yo voy a estudiar el catolicismo para demostrar, y me voy a hacer experto en catolicismo, para refutar el catolicismo y para demostrar que el catolicismo es una mentira. Me lo propuse, padre, como una meta y me puse en serio. Comencé a estudiar, a ver debates, comencé a ver lo que decía el catecismo, comencé a meterme más con la historia y metiéndome con la historia descubro a los padres de la iglesia y me empiezo a dar cuenta, padre, gradualmente. Hay una película que se llama Los Otros. Al final de esta película, casi al final, la película se trata de que supuestamente había como ánimas o como almas, como ánimas que estaban ahí como molestando a una familia, haciendo ruidos y este tipo de cosas. Pero al final de la película, la familia de los que estaban vivos, resulta que eran los que estaban muertos y los que supuestamente eran las ánimas, los espíritus que andaban molestando la casa, no, ellos eran los que estaban vivos y los que estaban muertos eran los que supuestamente estaban vivos. Pues platico esto solo para decir cómo me sentí cuando comienzo a descubrir que el que estaba mal era yo. Yo quería demostrar que el catolicismo era falso y que los católicos estaban mal y comienzo a gradualmente darme cuenta que teológicamente hablando, en cuanto a la iglesia se refiere, el que andaba mal era yo. Y fue una sorpresa que no lo podía creer, me resistí, luché contra esta idea, pero ya no pude porque descubrí a San Ignacio de Antioquía, que habla de la Sagrada Eucaristía como los católicos la enseñan y como los católicos creen hasta el día de hoy. Entonces dije, no, o sea, fue algo tremendo, padre, fue esto catastrófico, fue algo catastrófico. Oye, pues allí, ahora me recuerda tu experiencia a la de otro santo, San John Henry Newman, Cardenal Newman, un inglés canonizado recientemente, hace algunos años, por Papa Francisco, que también él se convirtió siendo anglicano, queriendo demostrar la falsedad del catolicismo y yendo a los padres de la iglesia, ¿verdad? Yo tuve la bendición de estudiar eso. Mi especialización teológica es en patrística, patrología, y es interesantísimo. Vemos cómo lo que creemos ahora mismo los católicos es lo mismo que creyeron los primeros cristianos, que recibieron la doctrina de los apóstoles. Entonces me imagino que ha de haber sido una aventura intelectual, formativa, muy impactante para ti, ¿no? Sí, fue demasiado impactante. Lo primero que me agarró y yo sabía que ya no me iba a escapar, pero no sabía cómo poner las piezas del rompecabezas todas juntas para poder ver con claridad el horizonte y el panorama. Pero lo primero que me agarró fue la Eucaristía. Dije, wow, esto es verdad, esto no lo puedo negar, porque estaba tan claro en los padres de la iglesia que no podía ir contra ese testimonio. Y también en la Biblia ya comencé a verlo con una claridad tremenda. San Juan capítulo 6, primero a los Corintios capítulo 10, verso 16, como simple y sencillamente la Sagrada Eucaristía está tanto en los padres de la iglesia como en la misma Sagrada Escritura. Pero yo tenía 1000 objeciones, todavía tenía otras 1000 objeciones, pero pues todo era cuestión de tiempo realmente, porque se me fueron quitando todas mis objeciones, se me iban desbaratando a medida que iba estudiando los padres, la historia, que iba viendo debates, que veía, también comencé a escuchar apologética de los católicos en inglés, Catholic Answers, respuestas católicas. Ellos me ayudaron también. Eventualmente ya no podía, tuve que contactar a un ministerio que se llama El Regreso a Casa. Tienen un programa de televisión en EWTN que se llama El Regreso a Casa, pero aparte del programa tienen un apostolado que es para ayudar precisamente a protestantes a descubrir la fe católica. Pues ellos me acompañaron, ellos fueron los que comenzaron a acompañarme, por quienes estoy muy agradecido. Siempre trato de mencionarlos porque su apostolado me ayudó
mucho a mí. Quiero ser agradecido porque no hay cosa tan fea como la ingratitud. Así de que gracias por este apostolado, nos ayudaron bastante. Para no hacer la historia más larga, padre, en 2016, encontrándome yo estudiando una maestría en divinidades en un seminario protestante, porque no lo dije, yo no quería ser católico, padre, yo no quería ser católico, y para muestra un botón, yo hice una inversión muy fuerte, pero muy fuerte, para trasladarme desde California hasta el estado de Kentucky con toda mi familia y con todas mis pertenencias y con todos los gastos que esto implica, tanto lo que invertí en la institución para estudiar una maestría en divinidades, como todo lo que implicó trasladarme desde Escondido, California, hasta Kentucky. Así de grande era mi deseo de no hacerme católico. Yo dije, no. Necesito que los más expertos en teología, ellos me instruyan y que ellos me ayuden y que me hagan darme cuenta que ser católico no es lo correcto. Pues no, padre, fue todo lo contrario. Cuando llegué allá y comienzo en el programa, ellos son muy, ellos se sienten muy orgullosos de su legado protestante y enfatizan mucho en que son protestantes, y cada materia que íbamos viendo, cada doctrina que íbamos viendo, todo lo explican a la luz de lo que creen los católicos. Te dicen, esto cree los romanos, esto cree Roma, pero están mal, por esto. Todo lo que ellos nos enseñaban era siempre contradiciendo a Roma. Entonces, como yo ya estaba estudiando el catolicismo, yo me di cuenta que ni mis mismos maestros, a pesar de que eran muy preparados con doctorados y era gente muy buena y sincera, pero me di cuenta que ni ellos mismos conocían realmente el catolicismo, porque yo ya tenía tiempo estudiándolo y yo me daba cuenta que ellos de repente decían cosas que no eran precisamente como ellos las decían. Entonces yo estaba como tratando de tomar una decisión. Entonces ellos, sin darse cuenta, me ayudaron a que yo terminara de convencerme de que lo correcto era ser católico. Y estando ahí en este programa, en esta maestría, es cuando ya no pude. Me rendí y dije, no puedo. Tengo que ser católico. Y mi esposa, ella iba un poco más atrás que yo, pero me estoy brincando muchas cosas, pero ella también eventualmente también llegó a un punto donde dijo, sí, necesitamos ser católicos, y nos hicimos católicos por convicción en el 2016, y pues del 2016 a la fecha, por la gracia de Dios, estamos felices en el seno de la Iglesia Católica. Excelente, ¿no? Qué bonito testimonio, te lo agradezco mucho. Y bueno, como dices tú, ahorita vamos a hablar de tu canal. Yo de todos modos voy a poner en la descripción de este video, va a estar el link para que conozcan el canal La Fe de la Iglesia de José Plasencia. Ahora vamos a hablar ahora ya de tu canal también, para que el público pueda saber qué es lo que estás tratando de hacer. Cuéntanos de tu canal, por favor. Así es. Este canal tiene como propósito, tiene un doble propósito, según lo entiendo, porque yo realmente creo que eso es algo que Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Y cuando digo según lo entiendo es porque Dios, como que a medida que hemos ido avanzando, nos ha ido, cuando uno comienza un proyecto, y sobre todo si lo encomiendas a Dios, como que ese proyecto empieza a tomar una forma distinta, empieza a tomar un curso que no es precisamente como quizás lo imaginabas. Pero el propósito ha sido, hasta el día de hoy, presentar defensa de la Iglesia Católica, presentar defensa de la fe católica. Entonces, el doble propósito que yo he venido trabajando es, número uno, ayudar a los católicos a ser fortalecidos en su fe. Y estoy convencido que una de las maneras, no es lo único ni la única manera de fortalecer la fe de los católicos, es precisamente con la apologética, porque la apologética lo que hace es presentar delante de ti las posturas contrarias a la fe católica,
Entonces uno lo que hace es ir desmantelando lo que proponen cada una de estas posturas, ya sea, no sé, bautistas, presbiterianos, pentecostales, no denominacionales, con todas las objeciones que ellos levantan en contra de cada una de las doctrinas católicas. Entonces, haciendo esto, refutando los errores protestantes, me he dado cuenta que la fe de muchos católicos que han seguido nuestro apostolado, obviamente a la par de otros apostolados, porque en la realidad todos los que trabajamos en redes sociales somos como una especie de escuela, como una especie de equipo. Unos llegan por un lado, otros llegan por el otro lado, unos trabajan la liturgia, otros trabajan la mística, la espiritualidad, vidas de santos, la apologética, catecismo. Y yo me he dado cuenta de esto, sin haberlo hecho con ese propósito. Es como que todos nosotros hemos instituido la Universidad Católica de YouTube y... Qué buena comparación, qué buena comparación. Sí. Sí, y he visto cómo la labor que estamos haciendo ha fortalecido a muchos, pero el otro propósito es ayudar a los que no son católicos, a los que son protestantes, propiamente hablando, porque no es exclusivo para protestantes, pero la verdad, siendo honestos, la gran mayoría de los no católicos en los países de habla hispana, la gran mayoría tienden a ser protestantes. Entonces el enfoque sí es muy fuerte con relación al protestantismo y les ayudamos a comprender la fe católica, a descubrir la fe católica, a que ellos mismos puedan vencer los obstáculos que tienen para progresar y poder eventualmente conocer y abrazar la fe católica. Y por gracia de Dios hemos ayudado a un buen número de ex protestantes, digo ex porque ahora son católicos, a ir precisamente conociendo la fe católica, venciendo los obstáculos para abrazar la fe católica, y hoy muchos se han convertido y pues están en el seno de la Iglesia Católica. Entonces es un canal de apologética que quiere fortalecer a los católicos por medio de la apologética, pero también quiere ayudar a los no católicos a descubrir y enamorarse de la fe católica, porque ellos sin darse cuenta... No sé, perdón, José, explica Ajá. para la gente que a lo mejor no ha escuchado el término, le parece extraño, ¿qué es Sí. apologética? Apologética es presentar la fe católica y defender la fe católica, pero no en el sentido de pelear con los que no son católicos, sino en el sentido de exponer la fe católica de tal forma que quede manifiesto que los argumentos que se levantan contra la Virgen María, contra los santos, contra la Sagrada Eucaristía, contra el sacerdocio, contra el Papa, contra la estructura de la Iglesia, cada doctrina católica que podemos pensar, cada doctrina católica que nos pueda venir a la mente, en este momento, cada doctrina católica tiene muchas objeciones que los protestantes levantan contra ella. Entonces la apologética es dar respuesta a cada una de esas objeciones que los protestantes levantan contra las doctrinas católicas. Entonces presentamos una defensa, pero repito, no es una pelea, es exponer y es rebatir las objeciones que hacen contra la fe católica. Normalmente, José, normalmente la acusación como de fondo es que nuestra doctrina no está fundada en la Biblia. Casi siempre va ese argumento de fondo, no en todos los ataques. La devoción a la Virgen María no está en la Biblia, la adoración eucarística no está en la Biblia, el Papa no está en la Biblia, el sacramento de la confirmación, el purgatorio, etcétera, no está en la Biblia. Mire, usted lo han engañado. Casi todos tienen como de fondo eso, ¿no? La cuestión bíblica, pero quiero reafirmar lo que estás diciendo porque yo de veras les invito a que vayan al canal de José, La Fe de la Iglesia, aprendan a responder a esos cuestionamientos que a veces no son ataques, a veces sí, a veces pueden ser ataques por la intención de la persona, pero a veces son cuestionamientos de alguien que está sinceramente en el error y cree que nosotros estamos en el error, y van y visitan tu casa, te buscan porque ellos quieren evangelizarte, ellos piensan que tú estás en una religión falsa, idólatra, y quieren sacarte de la supuesta idolatría,
¿verdad? Y te buscan. ¿Y qué pasa? Pues el católico no sabe qué decir. Le dicen, mira, aquí está, la Biblia dice, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo y en la tierra. Ahora, entra a una iglesia católica y ¿qué es lo primero que ves? Imágenes. Bueno, ojalá viéramos más, ya cada vez estamos viendo menos, pero ves imágenes, ¿no? A ningún hombre en la tierra llamen padre. ¿Y cómo le dicen los católicos al cura? Padre. Ahí está. Es la religión contraria a la Biblia y la gente se traga todas esas cosas. Pero, José, ¿hay respuesta entonces para esos argumentos? Sí, sí hay respuesta para todos esos argumentos, porque todos esos argumentos eran mis argumentos, todas esas dudas eran mis dudas, todas esas objeciones eran mis objeciones, todos esos malos entendidos eran mis malos entendidos, todos esos obstáculos eran mis obstáculos, y Dios, usando precisamente a muchos de sus siervos, tanto sacerdotes como laicos, Dios los usó a ellos que se dedicaban a la apologética, les ha usado para que este ex protestante pudiese vencer todos estos obstáculos, todas estas objeciones, y a la postre, pues no solamente abracé la fe católica, sino que ahora tengo un deseo enorme de evangelizar, de compartir la fe y dar de gracia lo que de gracia he recibido, ayudar a otros. Por eso no tengo ni la más mínima duda de que si nosotros nos esforzamos para buscar la santidad y redoblar esfuerzos en nuestra evangelización, vamos a ver un gran avivamiento, vamos a ver cómo muchas almas que han abandonado la Iglesia Católica por diferentes razones van a comenzar. De hecho, ya esto ha comenzado, lo vemos, lo estamos viendo. De hecho, no quiero exagerar, como se dice, exagerar la nota, pero la verdad es que se está comenzando a ver. En un cierto sentido es un fenómeno raro, nuevo, porque lo común es ver que los católicos abandonan y abandonan la iglesia, pero precisamente ahora con la apologética, no me refiero solo a la mía, sino a la de usted y a la de muchos hermanos, tanto laicos como sacerdotes, se está viendo esto que está ocurriendo, que muchos ya están volviendo al seno de la Iglesia Católica. Y sí tienen respuesta, padre. Todo lo que usted dijo y más, que el Papa es el anticristo, que la Iglesia Católica es la gran Babilonia, la gran ramera, que todo lo que usted dijo, ¿no? De que no llaméis padre, la veneración a la Virgen, que supuestamente eso es idolatría, que supuestamente los católicos creen en la salvación por obras, dando a entender como obras en el sentido de obras de la naturaleza humana, lo que algunos llaman el pelagianismo, esta herejía, ¿no? Que dice que tú puedes realmente convertirte sin la gracia de Dios. Eso es absurdo, los católicos no creemos esa herejía. Todas esas inquietudes, esas dudas, como usted dijo, no siempre son ataques, muchos son sinceros y tienen dudas, tienen preguntas, tienen curiosidad, quieren saber, quieren interactuar con los argumentos. Entonces, eso es cierto, ¿no? Más allá de que hay quienes lastimosamente caen en un espíritu virulento anticatólico, sí los hay, pero me atrevo a decir, padre, que no son la mayoría. Me atrevo a decir que no son la mayoría, pero sí los hay. Pero bueno, Dios tiene sus tiempos y sus maneras, pero sí hay respuesta, y es lo que tratamos de hacer, padre, en este canal de la fe de la iglesia. Ok. Oye, José, tengo más preguntas para ti. Vamos a ver sobre tu canal. ¿Cuándo empezaste? Y cuéntanos cuáles son los retos que has enfrentado, pues, en este apostolado virtual. ¿Cuáles son los retos? ¿Tuviste una preparación tú para hablar así en público? ¿Tenías ya preparación en el uso de la tecnología? ¿Qué retos has enfrentado desde que empezaste y cuándo lo hiciste, por favor? Sí, comencé en marzo. El primer video que subo al canal, que aún está disponible, si mi memoria no falla, es marzo del 2018. Es un video que si uno va y lo analiza, uno se puede percatar que tengo la cámara sostenida en mi mano. Uno puede ver que hasta tiembla la cámara. Uno también se puede percatar que esto fue como que prendí la cámara y vámonos, porque estoy en la cocina donde yo vivía en ese tiempo. Estoy en la cocina, se ven atrás, se ve la cocina literalmente, estoy sentado agarrando la cámara y comencé a hablar de lo que me vino a la mente. Creo que hablé sobre lo que hizo Martín Lutero con su idea de solo la Biblia,
algunos le llaman sola escritura, que significa, es un rechazo de la autoridad que Cristo le da a la iglesia para enseñar sin errores, para enseñar infaliblemente, y es un rechazo también de la tradición de los apóstoles. Martín Lutero dijo que ni la tradición de los apóstoles ni el magisterio católico tienen la característica de ser infalibles, y dijo, según él, que lo único que era infalible eran las páginas de la Sagrada Escritura. Entonces comencé a hablar de eso, ¿no? Ese fue el primer video, lo hice, mi esposa en la Navidad anterior me había regalado esta camarita con la esperanza de que tal vez un día yo me animase a hacer videos. Pero yo no sé cómo explicarlo, padre. Era una mezcla de temor con sentirme incapaz, sentirme que no tenía lo que se necesita, la preparación, siendo un católico nuevo en práctica, siendo un católico nuevo. Entonces todo este conglomerado de dudas y temores me frenaban y me paralizaban para no hacer lo que ahora entiendo Dios quería que yo hiciera. Y pasaron meses de diciembre a marzo y mi esposa me dice, José, entonces te regalé esta cámara y ni siquiera la has usado, entonces no vas a hacer videos. Y yo la verdad sentí que era Dios hablándome al corazón por la voz de mi esposa. Sentí que era Dios diciéndome, te estoy llamando, te estoy llamando, José. ¿Cuándo vas a atender mi llamado, no? Y es por eso, padre, que ese primer video es en la cocina, porque fue tan fuerte y me sentí tan convicto, fui convencido de que esto era Dios diciéndome, hey, ¿qué está pasando, no? Fue así, padre, que prendo la cámara y allí sentado en mi mesa. Oye, en pues la cocina, mándale a tu esposa una felicitación de mi parte y seguramente de toda tu audiencia por haberte animado y presionado un poquito para que hicieras esto. Sí, de su parte, claro que sí, tenga por seguro que ella va a ver esto. Y así fue como comienzo, padre. Pues comencé en marzo, pero todavía estaba así como que sintiéndome inseguro y no subí otro video hasta mayo, creo, como que dejé pasar 2 meses y en mayo regresé y dije yo, pues aquí voy otra vez, ¿no? Y la verdad con mucha dificultad, con mucha inseguridad, respondiendo a su pregunta, no, padre, yo no tenía experiencia en nada de tecnología, en nada de redes sociales, yo no tenía plataformas, yo no tenía redes sociales y yo jamás había hecho un video para enseñar la Biblia o la fe, jamás, no tenía experiencia ni en videos, ni en redes sociales, ni en hablar, bueno, en hablar tal vez sí, porque yo, en mi contexto protestante, pues yo enseñaba, predicaba, en ese Pero no es lo sentido, mismo hablar a una cámara, ¿eh? No es lo mismo, no, cambia bastante. Yo no, también como sí. sacerdote he experimentado esa gran diferencia, ¿no? Eso es cierto y qué bueno que lo está enfatizando porque yo he experimentado esa dificultad. Um, Hay una especie de que como falta falta la sacramentalidad de tener a una persona, de tener personas, seres vivientes enfrente de ti, como que eso es una barrera, eso representa una barrera. Y es cierto, yo lo viví, lo experimenté y aún, yo estoy seguro que aún hasta el día de hoy usted, padre, uno como que como que el empuje tiene que ser doble, como que uno se debe empujar con más fuerza. Y sí, lo he experimentado, pero sí, no tenía experiencia y así comencé, gradualmente otro video y otro. Fui de repente, conseguí una camarita, una mejor cámara. De repente pues hay que mejorar el internet, porque al principio pues mis videos se congelaban y la cámara no era muy grandiosa. Hay Lo que mismo, conseguir es mi historia también, es mi historia. sí, sí, exacto. Hay que conseguir un micrófono y que se necesita este aparato y que este cable, que hay que pagar una mensualidad por esta plataforma. Muchas veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero detrás de lo que uno hace realmente es una inversión. Si uno quiere hacer, sobre todo si uno quiere mejorar y quiere hacer las cosas mejor para servir al Señor y a la iglesia lo mejor que se pueda, realmente es una inversión, es algo que yo descubrí. Pero bendito Dios que Dios no te deja solo
porque a medida que uno avanza y la gente te va conociendo y se dan cuenta de qué tipo de persona eres y qué tipo de corazón tienes y qué es lo que estás tratando de hacer, Dios te rodea. eh, Eso es lo que más a mí me quebranta, ver cómo Dios no solamente te llama y te reta, sino cómo Dios, cómo Dios te sostiene, cómo Dios te dice, hey, aquí estoy y te lo voy a demostrar y tus ojos lo van a ver. Y eso lo hemos ido viendo y el canal poco a poco ha ido creciendo. Siento que también yo he ido venciendo barreras, he ido mejorando un poco y sigo todavía mejorando, pero pues el canal ha ido creciendo, pero para mí lo más gratificante es ver cómo las vidas han sido tocadas. Es lo más importante, José, es lo más importante. Mira, Dios te ha bendecido. Yo veo que tu canal tiene muy buena calidad, que sí es importante. Aunque no somos expertos, tratamos de poner calidad a lo que hacemos porque también si estamos ofreciendo algo visual, importa para muchos cómo se vea para que quieran escuchar el contenido. Importa que se oiga bien, importa que se vea bien. Hay una gran inversión, como tú dices. Yo de paso digo ahorita sí, apoyen a José, apóyenme a mí, apoyen a los que estamos tratando de hacer este servicio. Lo hacemos por la salvación de las almas. Yo veo que ya estás por llegar por pasar la barrera de los 100,000 suscriptores. Me da mucho gusto ver ese crecimiento en tu canal. Yo lo pasé hace poquito, apenas, esa barrera de los 100,000. A mí no me llegó mi plaquita porque me censuraron un video y me dijeron no te vamos a dar placa, pero no me importa la placa de YouTube. Yo, yo creo que tú también estarás contento con que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Yo creo que, así como dijo el Señor, alégrense porque sus nombres están escritos. Yo creo que ese es el mejor premio. Si YouTube nos recompensa o no, eso no importa. Pero quiero dar las gracias a la gente que ayuda. Apoyen. Sí, hay una gran inversión, como lo dijo José. Yo hablo poco de eso, pero él tiene razón. Hay una gran inversión. En el canal de José, en mi canal también, en la descripción, ahí está la manera como nos pueden hacer llegar su ayuda, además de las oraciones, aportación para que podamos seguir haciendo estas cosas que cuesta. O sea, nuestro trabajo es gratuito, pero los medios para ofrecerlo no son gratuitos. Tú no vas a una tienda y dices, quiero este equipo, como lo quiere para la evangelización es gratis. No, no, te cobran lo que te tienen que cobrar, ¿no? José, platícanos, por favor, de si has tenido enemigos, o sea, si te han atacado por hacer este apostolado. Hay varias personas que que tienen canales en YouTube particularmente, que son muy anticatólicos, tienen un anticatolicismo férreo. Me he convertido en el blanco, no soy el único. De hecho, cualquier persona que comience a hacer una labor, sobre todo cuando la labor que se hace de manera seria y se le trata de dar el mayor rigor posible, cualquier persona se va a convertir en el blanco de este tipo de personas que pues se sienten expuestos, se sienten señalados. Usted mencionaba, padre, a San John Henry Newman, San Juan Henry Newman, que era protestante. Él confiesa también que él tenía anticatolicismo, era una persona que tenía ese espíritu anticatólico, y él intentó refutar la posición católica y no pudo. De hecho, no solamente no pudo, sino que terminó convirtiéndose, ¿no? Se hizo católico y pues sabemos que él ahora es un santo, ahora es San Juan Henry Newman. Entonces, sí, indirectamente me he ganado enemigos a causa de la labor que estoy llevando a cabo. Nunca respondo sus ataques. Hay canales que uno entra, padre, y hace poco una hermana así de manera un tanto chusca, así a manera de broma, me dice, hermano, dice, el otro día entré al canal de fulanito y parece que entré al álbum de fotografías de usted, lo tiene a usted en todas las portadas de sus videos y claro, ¿no? Tratando de ridiculizar y eso, ¿no? ¿Protestante o Sí, católico? sí hay varios. No, protestantes. Sí, Ok. protestantes. Hay varios canales que parece que una de sus metas es, atacar, ¿no? Oye, José,
Estamos llegando al final del tiempo para el programa. Hay más cosas. Seguramente no será la última vez que yo te invite al canal. Tú ya también me concediste el honor de estar en el tuyo. Pero rápidamente quisiera que tocáramos este punto que después pudiéramos ampliar en otro programa. Hablábamos tú y yo fuera del aire de por qué se está volviendo necesario usar la apologética en el diálogo con católicos. Tú tienes un programa muy bueno. ¿Cómo se llama ese programa? No sé si es el último que publicaste, pero yo recomiendo que vayan a ver ese programa en el que tú hablas de la crisis de la iglesia, lo que está pasando. Te basas en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, ¿verdad? El Papa San Pío X también menciona su catecismo. Excelente programa. Yo lo escuché y me encantó también la actitud con la que tú hablas, de mucha caridad, muy centrado, muy moderado en tus opiniones. Vayan a verlo. ¿Cómo le pusiste ese video, por favor? Y respóndeme la pregunta también de ¿por qué se está volviendo necesario pues usar la apologética para dialogar con católicos? Sí, primero, en cuanto al video que usted menciona, sí, es de los últimos videos, y aquí lo tengo enfrente de mí. Se llama Los falsos maestros católicos, entre comillas. Los falsos maestros católicos, cómo se infiltraron en la iglesia. Los falsos maestros católicos, cómo se infiltraron en la iglesia. Es el primer video de una larga serie que estoy comenzando. Es un video introductorio. Estoy utilizando el catecismo sobre el modernismo, basado 100% en la encíclica del Papa San Pío X, que conocemos como Pascendi. Y lo que pasa es que muchos conocen la Pascendi, la encíclica del Papa San Pío X, pero no es tan popular un catecismo que también se publicó, cuyo propósito era presentar la encíclica Pascendi literalmente palabra por palabra, pero en un formato mucho más digerible y más entendible para el católico de a pie. El formato es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Son más de 500 preguntas. Yo solamente he cubierto las primeras 10 preguntas en este video, que se llama Los falsos maestros católicos, cómo se infiltraron en la iglesia. Y la verdad, yo nada más voy a ir viendo pregunta por pregunta y haciendo algunos comentarios. Excelente. Y la otra pregunta que me hizo, ¿cuál es? ¿Por qué necesitamos la apologética para dialogar con católicos ahora? Sí, porque yo mismo he descubierto, ahora sí que como dice el dicho, no estoy descubriendo la rueda, ¿no? Siempre ha existido, pero yo la estoy aquí descubriendo. He descubierto que parte de la apologética no solo conlleva refutar los errores que vienen del exterior, que vienen del protestantismo o de cualquier otra religión, sino también es necesario lidiar, interactuar y refutar los errores al interior de la iglesia. Obviamente me estoy refiriendo a aquellas ideas, aquellas perversiones de lo que es la fe católica, que lamentablemente se han popularizado en muchos de nuestros círculos al interior de la iglesia católica. Y yo creo que la mejor manera de hacer esto es presentando esta encíclica del Papa San Pío X, que básicamente la escribió para advertirnos y alertarnos de lo que él en su tiempo, en 1907, ya podía vislumbrar, que se estaba infiltrando al interior de la iglesia. Sabemos que la iglesia es indefectible, tenemos la promesa de que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella, pero no se sigue o no se debe entender que porque la iglesia es indefectible, no tendríamos nosotros que estar lidiando con estas perversiones que se infiltran. No son propias de la iglesia, no son parte del depósito divino, sino que estas lo que han hecho es que se han infiltrado y han contaminado a muchos católicos. Entonces hoy ya uno lo ve en universidades, lastimosamente en seminarios, escucha a uno de teólogos, de profesores, de catequistas, que mi sacerdote me dijo, incluso en redes sociales
llegan personas que cuando uno simplemente está presentando lo que enseña la iglesia, llegan personas que son católicos, pero están influenciados ya ellos sin darse cuenta, porque realmente me he dado cuenta, padre, que muchas personas que son católicos sinceros no se dan cuenta, pero ya están, tienen una especie de, tienen como una capa, tienen como una capa en su fe, que es una capa modernista. Es decir, es como la fe católica diluida y no se dan cuenta. Ellos son sinceros, ellos aman a Dios, aman a Jesucristo, ellos aman ser católicos, pero también no se han percatado que están influenciados en algunos puntos por estas ideas que el Papa San Pío X está condenando y está predicando en contra en la encíclica Pascendi. Entonces, si es una necesidad. Le voy a confesar algo, padre. Um, yo por estos años he evitado interactuar con esos errores que yo he venido viendo que se han ido infiltrando al interior de la iglesia, por no crear controversia, por no perder el rumbo de lo principal, por, no sé, como que la verdad, humanamente no nos gusta tocar así como que cuestiones polémicas, sobre todo al interior de la iglesia. Porque uno Es doloroso, es sí, penoso y sí, es muy delicado también. Ujú. sí, exacto, porque yo estoy muy consciente que estamos aquí, estamos tratando con almas, estamos tratando con almas preciosas, almas por las que nuestro Señor se entregó en la cruz del Calvario. Entonces yo, si tengo un temor, es el temor a hacer algo que pueda repercutir en el daño de estas almas, porque si yo hago eso, yo voy a dar la cara y voy a dar cuentas. Pero precisamente por ese amor a las almas, precisamente por ese temor reverente a Dios, es que yo he llegado a un punto donde estoy convencido que precisamente por amor a Dios y por amor a las almas, es que necesitamos refutar, exponer y necesitamos enseñar al pueblo y advertir al pueblo, tal como lo hizo el Santo Papa San Pío X, y necesitamos hacerlo y gritarlo a los cuatro vientos con amor, con caridad, con prudencia, con respeto, con inteligencia, pero necesitamos hacerlo. Yo llegué a un punto donde dije, es que ya, y me encanta, hay una línea de la encíclica Pascendi, donde el Papa San Pío X dice, ya no es decoroso que permanezcamos en silencio. Claro. Y lo curioso, padre Juan, es que ese pensamiento de no permanecer en silencio es precisamente el pensamiento que Dios estuvo trayendo a mi mente en los días anteriores cuando llegué a este convencimiento de que, sabes, ya, dije, yo necesito hacer un video donde comencemos a lidiar con estos errores que se han infiltrado en la iglesia, pero fue eso, ya no puedo permanecer en silencio, ya no puedo quedar callado. Por mucho tiempo también, voy a confesar, que he señalado a fulano y a sutano que lo han hecho, han señalado los errores modernistas, pero lo han hecho con falta de caridad, lo han hecho de la manera incorrecta, con una mala actitud, pero sentí como que si Dios me dijo, mira, tú has señalado a fulano y a mangano que lo hacen, pero lo hacen de la manera incorrecta. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Quedarte callado y no hacer nada? ¿No sería más bien la solución hacerlo, pero hacerlo de la manera correcta? Y ya no pude. Dije, no, ¿sabes qué? Es cierto, no puedo. Ya Dios me desarmó y ahora lo voy a hacer, voy a continuar con la labor que vengo haciendo, pero no es lo uno o lo otro. Vamos a combatir los errores que vienen de afuera y vamos a combatir los errores que se nos han infiltrado con amor, con caridad, pero lo vamos a hacer y eso es la convicción que Dios me ha dado. Las almas necesitan ser protegidas no solamente de los embates del exterior, sino también necesitan ser protegidas de los embates del interior, de estas doctrinas erróneas que se han infiltrado, que repito, no son propias de la fe católica, y por eso el Papa San Pío X combatió mientras pudo, ya no está entre nosotros, pero ahora tenemos nosotros la oportunidad de hacerlo con el mismo espíritu de caridad y amor con que lo hizo el Santo Padre San Pío X. Excelente, muy buena respuesta, te agradezco mucho.
Y sí, pues aunque sea doloroso, tenemos que hacerlo por amor a Dios y por amor a la iglesia y por amor a las almas, siempre con caridad, aunque eso pues son temas espinosos que a veces es muy difícil saber hasta dónde decir y cómo decirlo, pero pues yo creo que también vale la pena tomar ese riesgo con mucha prudencia, ¿verdad? Y se arriesga uno a que lo ataquen también, a que le digan eres un cismático, estás causando división. No, la división ya está, es el punto. Lo que dijo el Papa en la Pacendi es que ya había enemigos dentro de la iglesia, o sea, esa división ya está, no la estamos inventando nosotros, pero está causando daño a las almas. Pues muy bien, José, ha sido un programa muy interesante por tu testimonio, para presentar tu canal también y porque todo esto nos ayuda a nosotros a querer vivir mejor nuestra vida católica. Te invito a que le demos gracias a Dios a través de un Ave María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muchas gracias, José. A todos, a toda la audiencia, les invito a que vayan al canal La Fe de la Iglesia, que se suscriban. Vamos a ayudar a José a que ya rebase pronto la barrera o esta línea de los 100,000. Hay que ayudarlo, vayan al canal, denle clic al botón que dice suscribirse o suscribirme, denle like a sus videos para que más gente conozca este canal y apoyen a todos los que estamos tratando de hacer este esfuerzo en las redes. José, muchas gracias, que Dios te bendiga, un saludo a tu esposa, a tu familia y sigue adelante. Muchas gracias, Padre, por la invitación y también saludos a toda la audiencia y gracias por todo. Muy bien, pues a todos les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima. Que viva Cristo Rey. Que viva.